Bueno, vamos a comenzar revisando el primer ejemplo de equilibrio. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Un bloque pende de los extremos de una cuerda que pasa por una polea fija, tal como lo vemos acá. La tensión a cada lado de la cuerda es de 125 newtons. Encuentre el peso del bloque y la masa del bloque. Entonces, bueno, la primera parte pues es hacer la ilustración. Entonces acá tenemos la situación, un bloquecito está amarrado de las dos cuerdas y hay una polea fija ahí. Entonces lo primero es pues identificar las variables que están involucradas en este ejercicio. Nos están diciendo que a cada lado de la cuerda la tensión corresponde a 125 newtons a cada lado. En este caso nos piden el peso del bloque y la masa del bloque. Entonces la parte 1 pues es identificar la variable de la tensión. Acá pues hay una cuerda, entonces hay tensión. El peso es una de las incógnitas del ejercicio, mg, y la masa. Listo. Entonces es el primer paso. El segundo paso es hacer el diagrama de fuerzas, o también llamado el diagrama de cuerpo libre, DCL, diagrama de cuerpo libre. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar un punto, y este punto pues va a representar el objeto de masa m. Entonces es identificar cuáles son las fuerzas que están actuando en este caso sobre el bloquecito. Entonces tenemos en primer lugar una fuerza que apunta hacia abajo, que corresponde al peso, representado por mg, y el bloquecito pues siente que hay dos tensiones hacia arriba. Entonces las voy a pintar acá en esta dirección. Esta sería la tensión del lado izquierdo y esta sería la tensión del lado derecho. Entonces voy a colocar acá T y T. Observen que la estoy representando con la misma letra a ambos lados porque corresponde a la misma cuerda. Si fueran dos cuerdas diferentes serían dos tensiones diferentes. En cambio acá en este caso, como la cuerda es una sola, la tensión que siente a ambos lados es exactamente igual. Ok, entonces sería nuestro diagrama de fuerzas. Observen el tamaño de los vectores. La suma de estos dos vectores, bueno, este debe haberlo pintado un poquito más grande, pero la suma de estos dos vectores hacia arriba debe ser igual a la fuerza que está hacia abajo, porque tenemos en este caso un sistema en equilibrio. Bueno, entonces el paso 3, como ya aparece equilibrio, entonces es identificar que en este caso el sistema está quieto, o sea, quiere decir que hay reposo, o sea, que no se está moviendo, ¿sí? El sistema está estático. En ese caso, cuando el sistema esté en equilibrio o en reposo, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X, que aquí olvidé mencionar, este es el eje X en el plano cartesiano y este es el eje Y. Entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0 y por su parte la sumatoria de fuerzas en el eje Y también debe ser 0. Estas dos ecuaciones lo que quieren decir es que la condición de equilibrio se debe cumplir que la sumatoria de fuerzas, o la fuerza resultante, o la fuerza neta, en este caso, sea igual a 0. A esto lo voy a llamar como ecuación 1 y a esto lo voy a llamar ecuación 2. Entonces este es el caso de equilibrio. Esto siempre es así cuando haya equilibrio. Listo. El paso 4 es plantear las ecuaciones a partir del diagrama de fuerza. Entonces en el eje X, voy a colocarlo acá, sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces observen que en el eje X no hay ninguna fuerza, entonces pues simplemente se deja así. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Pero en el eje Y, que sería la segunda de las ecuaciones, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces vamos a mirar qué fuerzas, este símbolo lo que representa es mirar cuáles fuerzas están actuando en el eje Y. En este caso observen que hay dos fuerzas de tensión hacia arriba, positivas en el eje Y, entonces se escribiría de la siguiente manera: tensión más tensión, ¿sí? Porque hay dos fuerzas hacia arriba, en el eje Y positivo, menos, porque va en la dirección contraria, menos mg. ¿Listo? Y esta ecuación se iguala a 0, porque es igual a 0, siempre es igual a 0 cuando haya equilibrio en el sistema. Bien, entonces ahí ya tenemos planteadas nuestras dos ecuaciones, pero pues finalmente con la única que vamos a trabajar es con esta. Tensión más tensión menos mg igual a 0.
Entonces ahí entramos al paso 5, que es el desarrollo. Entonces tenemos la ecuación T más T, tensión más tensión, menos peso, igual a 0, siempre es igual a 0 cuando está en equilibrio. Tensión más tensión pues da 2T menos mg es igual a 0. Listo, y aquí ya vamos a empezar a hacer todo el desarrollo. Entonces en la primera parte del ejercicio nos piden encontrar el peso. Acuérdense que el peso es una fuerza y se mide en newtons. Entonces 2T, este mg que está restando pues pasaría al otro lado a sumar. Por lo tanto queda 2T igual a 0 más mg, es decir, mg. Listo, y acá reemplazamos los valores. Entonces como la tensión vale 125 newtons, entonces nos quedaría 2 por 125 newtons es igual al peso, que es mg. Por lo tanto, 250 newtons es igual a mg. Este sería el peso del bloque en newtons. Listo, entonces ya aquí obtuvimos el valor de mg, que son 250 newtons. Y la parte final del ejercicio es encontrar la masa. Entonces voy a borrar un momento esta parte. Listo. Y tenemos entonces que, si bien 250 newtons es igual a mg, mg completo es el peso. Solo la m es la masa, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esa g pues es la gravedad, en el caso de la Tierra, 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces la segunda parte del ejercicio lo que nos piden es hallar la masa. Entonces si ya sabemos el peso, ahora hallar la masa. Entonces es simplemente esta gravedad pasarla a dividir, por lo tanto tenemos 250 newtons sobre la gravedad es igual a la masa. Aquí reemplazamos 250 newtons sobre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Y aquí el resultado, la división entre 259.8 nos daría 25.1 y las unidades de la masa son kilogramos, igual a la masa. Recuerden que listo, esta sería la masa. Recuerden que Newton, lo voy a escribir acá simplemente como para recordar. Recuerden que en términos de las unidades, Newton es lo mismo que decir kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces Newton sobre metro sobre segundo cuadrado, si pasamos este de ahí, nos daría kilogramo. Listo, entonces ahí quedaría resuelto el ejercicio. Encontramos el peso del bloque, que se mide en newton, 250 newton, y la masa del bloque en kilogramos, que sería 25.1.